Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Yuruta, Dark, El Papas 300, Sloaubert, Ariel X Pérez, Kakashi Fanfic, C7 Cercero, La Flojera It, Boris Pa, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 57. Gambito parte 1. Me quedé quieto, la piedra bajo mis pies irradiando el calor persistente del día, aunque la noche ya había comenzado su descenso. Desde en la parte superior de la cabeza del cuarto caje, el pueblo se extendía debajo de mí como un tapiz tejido. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha llegado antes, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y, he aquí, yo los destruiré con la tierra. Las palabras transportadas por el viento, huecas, casi devoradas por el cielo vacío. Debajo de mí, tallado débilmente en la piedra, escondido también que la mayoría los shinobi nunca se darían cuenta a menos que lo buscaran específicamente, el rastro de tinta se extendió como venas a través de la roca. La fórmula de sellado pulsado suavemente en mi visión, vivo a pesar de décadas de erosión. Minato, obra de Namikaze, uno de sus famosos sellos de teletransportación. Los símbolos fueron grabados con intención precisa. Endurance, resistencia, ocultamiento, shinobi. Amor, devoción. Ofde. Espada. La espada del amor shinobi. O quizás más honestamente, la espada de resistencia y amor. Qué poético. Qué revelador. Minato, para todos su brillantez, llevaba sentimentalismo dentro de él, un hombre cuyo genio no estaba arraigado solo en el frío cálculo, sino también en el afecto, en la creencia de que un pueblo valía su devoción. Esa creencia lo llevó a sacrificar su vida, su esposa, su futuro, por este lugar. Incliné la cabeza, mi abrigo se movía perezosamente con el viento de la tarde, un suave aleteo en los bordes, subiendo y bajando como imitando una respiración. El pueblo de abajo, con sus fuegos y su gente, estaba vivo. Sin embargo, la vida no es inherentemente noble. Un enjambre también estaba vivo, al igual que Roth. La existencia de Konoha era un ciclo perpetuo de lealtad y traición, una construcción de ideales que chocan bajo la bandera de la resistencia. Un semimonarquía meritocrática disfrazada de democracia de fuerza. El Hokage decide, los ancianos manipulan, los clanes maniobran. Y el resto, los peones, marchan, luchan y mueren. La voluntad de fuego no es más que un eufemismo. Una historia contada a los niños, así que marchan a la guerra sin preguntar quién enciende el fuego, quién alimenta eso, y quién arde. Cerré los ojos. Por un momento, silencio. Entonces, débilmente, dentro del Chambers of My Mind, Music Rose Sinfonia Num. 40 en sol de Mozart menor. Una melodía de elegancia y desesperación entretejida, oscura pero ordenado, casi burlándose de la escena que tenía ante mí. Era inadecuado, sí, pero en esa falta de idoneidad radica su perfección. Para tocar una pieza así en el contexto de esta llamada voluntad de fuego era una contradicción. Saboreé. El aire estaba un poco más frío aquí arriba, más agudo, más delgado. Pude sentir la sutil diferencia en la presión rozando mi piel. Cada inhalación llené mis pulmones de claridad. Cada exhalación extraía innecesariamente peso. Konoha. Un tablero de ajedrez al descubierto. En el ajedrez, nunca te movías libremente. Cada pieza estaba encuadernada por su diseño, sus limitaciones y su trayectoria. Los primeros movimientos siempre fueron una negociación. Peones que avanzan, tentativos, cautelosos o sacrificial. Solo moviéndolos despertaron las verdaderas piezas. En los obispos, los caballeros, las torres. Un peón, y el tablero cambió. El alfil, cuando fue liberado, se convirtió en un depredador, cortando diagonales. Forzando la atención, atrayendo los ojos a sus amplios arcos. Podría dominar, sí, pero solo si el resto de piezas lo apoyaban. Para comprometerse demasiado con el obispo era una locura. Nunca tuvo la intención de gobernar sola. En cambio, el verdadero juego siempre estuvo en otra parte. Un gambito. Siempre he admirado el gambito, no porque sea hermoso, sino porque está crudo.
Te sacrificas no por generosidad sino por cálculo. Pones un peón, tal vez un caballo, tentando al otro lado a creencia, en confianza, en codicia. La táctica es el arte de perder convertido en el teatro de la inevitabilidad. No es elegante por defecto. Eso puede colapsar, disolverse en nada más que caos, un intercambio ciego de piezas donde ninguna de las partes gana. Sin embargo, en las manos adecuadas, puede omita por completo el tedioso juego intermedio, arrastrando el tablero a un finales tempranos donde los reyes se enfrentan a la exposición, donde el resultado se agudiza en claridad mucho antes de lo esperado. Mis peones se han movido durante mucho tiempo. Incluso tienen una base en la tierra de la hierba, ligeros movimientos en la tierra de las olas, intercambios en la tierra del arroz. Jugando en las esquinas del tablero, en otras palabras. Movimientos irrelevantes, distracciones, hilos en un tapiz que parece caótico pero tiene un solo motivo. Las torres. Ese siempre fue el objetivo. Para liberarlos. Para colocarlos en el centro donde podían desatar su fuerza implacable, vertical, horizontal, intransigente. Las torres no tejían ni bailaban. Ellos conquistado. Forzaron la apertura del tablero. Y cuando las torres tomaron el campo, el rey ya no podía esconderse detrás de los peones. Y aquí, a las afueras del pueblo, tuve que preguntar, ¿dónde estaba nuestro coincidir ahora? Bueno, tomémoslo despacio. En primer lugar, veamos el resultado de mi lado personal del tablero. Después de regresar con Tsunade, llevando el alambique de Chizune y Sakura cuerpos inconscientes junto con nuestro prisionero, me vi obligado a someterme a un chequeo médico rápido. Una vez que algunas de mis costillas rotas estaban sanado, me despidieron y me dejaron descansar, mientras que los otros dos, los miembros heridos del equipo, fueron ingresados en el hospital hasta que recuperó la conciencia. Tsunade, por otro lado, arrastró al prisionero, Guren, a la oficina de Hokage, donde probablemente sería entregada a un lugar muy acogedor conocido como el Departamento de Tortura e Interrogatorios. Una habitación con poca luz yacía en lo profundo de las entrañas de la tortura de Konoha y Departamento de Interrogatorios. Escasamente amueblado con un metal rígido, mesa y sillas, fue diseñada para desorientar y aplicar la psicología a presión sobre sus ocupantes. La puerta de hierro se abrió gimiendo sobre oxidado bisagras, y dos agentes del Ambu empujaron a su prisionero al cámara. Guren se mantuvo erguida a pesar de las restricciones sujetadas alrededor de sus muñecas, puños selladores de chakras que opacan el brillo natural de su liberación de cristal. Su largo cabello azul claro le caía por los hombros en mechones afilados, enmarcando un rostro que transmitía elegancia y arrogancia. Sus rojos ojos quemados con frío desprecio, del tipo que pertenecía a alguien completamente segura de la grandeza de su amo. Incluso en este lugar hostil, su postura era recta, su barbilla ligeramente levantada, como si el mismo acto de ser arrastrada hasta aquí estaba por debajo de su dignidad. En la mesa estaba Hibiki Morino, uno de los más formidables de Konoha. Interrogadores. Él no se había movido cuando ella entró, ni tampoco levantó la vista del delgado archivo que descansaba frente a él. Su presencia fue opresivo incluso en la quietud, una montaña de un hombre envuelto en oscuridad, atuendo estándar. La diadema atada firmemente alrededor de su cabeza ocultaba parcialmente el cicatrices largas y dentadas que entrecruzaban su cuero cabelludo, trofeos de toda una vida de batallas y torturas soportadas. Su rostro estaba grabado en piedra, ojos hundidos escondidos debajo de una frente pesada, su expresión tallada de una disciplina que hablaba de paciencia inquebrantable. El silencio entre ellos fue deliberado y pesado. El Ambu liberó a Guren en la silla frente a él y se fue sin una palabra, el sonido metálico de la puerta sellando detrás de ellos. Para varios momentos, Hibiki no hizo nada, simplemente pasó otra página en el archivo, el rasguño de papel el único sonido en la habitación. Guren se encontró con su silencio con una sonrisa sonriente, con los ojos carmesí entrecerrados. Una leve inclinación de sus labios transmitía un mensaje claro. Él no la rompería. Hibiki finalmente levantó la mirada. Sus ojos, fríos y sin parpadear, cerrados en la de ella. Su mirada se prolongó durante varios largos segundos, como si midiendo su propia existencia contra un libro de contabilidad silencioso de valor. Entonces, en un tono plano y arenoso que no tenía inflexión, habló. Nombre. Origen. Lealtad. Las palabras eran rutinarias.
Él no necesitaba las respuestas. Él quería mirar cómo ella elegiría negarse. Cuando alguien se rindió a algo pequeño, incluso un hombre abrió la puerta a dar más. Era un truco básico. Si uno podía decir esto, podía decir aquello. Guren levantó la barbilla, el tenue resplandor del desprecio aún ardía en ella. Ojos carmesí. Su sonrisa era aguda, desdeñosa. ¡Qué pintoresco! ¿Crees que perdería el tiempo del señor Orochimaru dando incluso tanto? Su negativa no fue porque creyera que requerían su nombre, pero porque ella era demasiado orgullosa para darle algo a Konoha, no importaba. ¡Qué trivial! Su arrogancia la hizo tratar incluso esa petición como debajo de ella. Y Vicky observó esto de inmediato, pero no parpadeó. Su rostro lleno de cicatrices permaneció tallada en piedra, su silencio presionándola como un vicio. Se recostó contra la silla, los puños tintineaban suavemente, la postura era majestuosa. A pesar de sus ataduras. No mereces mi nombre. Y Vicky hizo una nota en su archivo sin levantar la vista. Su tono permaneció incluso, sin molestarse. Interesante. Una pausa. Tu pequeño escondite en la tierra del viento, comenzó, con la voz tranquila. Deliberado. Un puerto al borde del desierto, disfrazado lo suficientemente bien como para comerciantes tontos. Adentro, dejó que las palabras se extendieran, su tono casi clínico. Docenas de celdas. Prisioneros marcados con signos de experimentación. El chakra arde. Crecimientos mal formados. La mitad de ellos apenas vivo. Él la miró, con los ojos fijos, midiendo los ligeros cambios, la forma en que sus fosas nasales se ensancharon solo una vez antes de calmarlas. Túneles subterráneos que conducen hacia afuera en todas direcciones, y Vicky continuó, ramificándose debajo del desierto. Rutas de suministro en ejecución a lo largo de las fronteras, oculto, eficiente. Y un noble, el señor Kensa. Su boca se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa. A figura respetada en la corte del viento, comerciando huérfanos como ganado, alimentando a los juegos de tu amo. Guren permaneció quieta, sus ojos carmesí clavados en los de él, los labios curvándose hacia adentro. La más leve de las sonrisas. Pero su mano se movió, casi imperceptiblemente. Contra los puños. Y Vicky se inclinó más cerca, con la cabeza llena de cicatrices, proyectando una sombra sobre el mesa. Por supuesto, esa es solo una de sus operaciones. También está la instalación en la Tierra de las Olas, por primera vez, su máscara se agrietó. No del todo. Solo una fracción. La mandíbula se tensó, la sonrisa se endureció en los bordes. Sus ojos traicionaron a parpadeo de confusión antes de que ella parpadeara. Y Vicky no lo reconoció. Simplemente cerró el archivo con medido calma, como si el asunto ya estuviera resuelto. Dentro de su cabeza, los pensamientos de Guren se enroscaron en irritación. ¿Tierra de olas? ¿De qué habla este hombre? Nunca he oído señor Orochimaru hablando de tal base. Y Vicky ha descubierto con éxito que el segundo prisionero de la Tierra de las Olas no estaba relacionada con Orochimaru. Genimaru. Él continuó. Los ojos de Guren se entrecerraron ante el nombre desconocido, pero ella mantuvo su máscara en su lugar. Uno de los prisioneros que tu amo dejó atrás, continuó Ibiki. Él ha hablado. Eso llamó su atención, aunque no dejó que se notara. Ella se inclinó su barbilla, tratando de desdeñarla. Los prisioneros son débiles. Ellos dirán cualquier cosa para detener su sufrimiento. Cruzó las manos sobre la mesa. Sus nudillos llenos de cicatrices estaban pálidos bajo la luz. No había sufrimiento que detener. No para ellos. Según Genimaru, él y su clan fueron mantenidos en celdas durante meses. Nada de experimentos. Nada de mutilaciones. Nada de asesinatos. Guren lo miró fijamente. Extraño, ¿no? Presionó, con la voz aún tranquila. Ese Orochimaru, que labra su camino a través de carne y hueso sin dudarlo, mantendría a la gente viva e intacta. Todo un clan. Su mandíbula se tensó, pero forzó su rostro neutral. Estás pescando. Y no morderá. Y Vicky se inclinó hacia adelante, las sombras profundizando las líneas de sus cicatrices cara. Una base portuaria. Túneles subterráneos. Docenas de células, intactas. No cadáveres.
No hay evidencia de comercio de órganos, aunque la configuración habría sido perfecto para ello. Lo que deja una conclusión. Dejó caer las palabras como piedras. Orochimaru necesitaba un stock de humanos vivos. Por algo. El aire entre ellos se espesó. Guren mantuvo su mirada carmesí encerrada en él, pero por dentro, su pecho se tensó. Los prisioneros. Liberado. Todos ellos. Un fragmento de realización atravesó su orgullo. Señor Orochimaru, los planes, fueran lo que fueran, se habían interrumpido porque ella no he podido sostener la base. Las uñas le mordían las palmas de las manos, pero las esposas mantenían las manos inmovilizadas. Y Vicky observó. Vio el parpadeo de frustración en sus ojos, el débil movió el labio mientras apretaba los dientes. Se levantó lentamente de su silla, elevándose sobre ella con el peso de una montaña. Su presencia llenó la habitación, no ruidosa ni violenta, sino sofocante en su tranquila certeza. Por lo general, dijo, con la voz entrecortada por la edad y la experiencia, prefiero para tomarme mi tiempo. Para jugar. Para despegar cada capa, una a la vez. Dejó que las palabras colgaran, el calor presionando más cerca, la lámpara zumbando débilmente por encima de ellos. Pero tú, continuó, entrecerrando los ojos, sirves a Orochimaru. Y eso significa que el dolor no funcionará. Ya te has rendido tú mismo para él, en cuerpo y alma. Podría despellejarte vivo, y tú ahogarme con tu sangre antes de que me dieras una sola palabra. Él ha elogiado intencionalmente su lealtad, además, elevando su ego que él ha concluido que es su principal debilidad. Entonces Guren sonrió de nuevo, el orgullo se reavivó como una llama negándose a morir. Su voz era aguda, burlona. Maldita sea, tontos. Usted puede torturarme todo lo que quieras, no diré nada. Y Vicky la estudió durante otro largo segundo, luego se volvió hacia el puerta de acero pesado. Sus palabras, cuando llegaron, fueron bajas y definitivas. Es por eso que pasaremos al siguiente nivel. Las bisagras gimieron cuando la puerta se abrió. Calor desde el exterior, el pasillo se derramó, junto con el silencioso sonido de botas sobre piedra. Una figura entró en la cámara. Era alto, su postura era tranquila pero tenía autoridad propia. Largo, el cabello rubio le llegaba a la parte baja de la espalda, claveteando ligeramente en la coronilla, antes de descender a una cola de caballo atada. Sus ojos eran de color verde claro, penetrante pero compuesto, con rasgos fuertes y hermosos. La mandíbula era afilada, su porte preciso, refinado en cierto modo por Ibiki. El bulto cicatrizado no lo era. Ella es toda tuya, Inoichi, dijo Ibiki, con su voz profunda y constante. Los ojos del hombre rubio se movieron hacia la kunoichi atada. Respondió simplemente el jefe del clan Yamanaka. Perspectiva de Ayanokoji, podrías considerar su conclusión culpa mía. Hace unos 2 años, después de la primera traición de Zabuza, lo envié a la Tierra de las Olas para establecer una pequeña base secundaria, principalmente para actividades mercenarias. Con el propósito de aumentar los fondos de Eden Grass Village y ingresos. También usé su ubicación y reputación mercenaria para difundir con éxito un rumor en la Tierra de las Olas sobre su existencia. Después de eso, usé ese rumor como base para enviar mensajes anónimos a Jiraiya. Incluso si tratara de verificar la fuente, descubriría fácilmente, a través de sus métodos de investigación habituales, que el grupo anónimo contactarlo existió. Él vería que estaban comprometidos principalmente en el trabajo mercenario lejos de la Tierra del Fuego, y, a través de la naturaleza de su comercio, muy bien podrían poseer la información ellos enviaron. También podrían conocerlo plausiblemente, ya que él es un viajero frecuente que a menudo visitaba la Tierra de las Olas para investigar los males sociales locales. Esto eventualmente llevó a Jiraiya a descubrir la presencia de Akatsuki en el Tierra del Viento, junto con el señor Kensa, un noble títere. Orochimaru lo había estado usando como tapadera. Naturalmente, una vez que descubrió la participación de Orochimaru, Jiraiya habría recurrido a la única otra persona fuerte e influyente suficiente además de Lokage Tsunade. Por supuesto, no tenía forma de sabiendo quién defendería el puerto, ni que sería un Kekkei usuario de Genkai. Estoy levemente disgustado de que se permitiera que su valor desapareciera. Para desperdiciar.
Pero, volviendo a nuestro tablero, lo más probable es que mi herramienta artificial esté comprometida en una discusión interesante también. Fuera de la celda, 3 habitaciones a la izquierda, se realizó otro interrogatorio. Sin embargo, al tener lugar, fue completamente diferente en tono y sustancia. Dentro de la celda estaba sentado un niño de unos 12 años, con un vestido negro largo y recto. Cabello, vestido con un uniforme de negocios, una camisa blanca ligeramente quemada en una manga y ensuciado por su última pelea, una corbata negra ajustada alrededor su cuello. Su rostro gentil lo hacía parecer más una niña que un chico, a pesar de lo contrario. A pesar de su precaria situación, Aku se sentó relajado, tranquilo, neutral, sonríe adornando su rostro. En el lado opuesto de la mesa, un hombre de cabello gris, vestido con una máscara facial que cubría su boca y una diadema de hojas oculta. Ocultando su ojo izquierdo, lo miró con una mirada neutral pero severa. Kakashi Hatake había asumido personalmente el papel de interrogador de este chico. A pesar de su posición actual como Genin Sensei, era un ex capitán del Anbu, más que calificado para la tarea. Después de unos segundos de silencio, Kakashi habló en su tono informal habitual. Soy Hatake Kakashi, Nin de Konoha. Haré las preguntas. Comparado con Ibiki, quien trató de obligar a Guren a dar su nombre para abrir la puerta a la extracción de información, Kakashi tomó una diferente aproximación. Él compartió su nombre primero, intentando convertir el interrogatorio en un intercambio equitativo de información. Los labios de Aku se curvaron en una sonrisa suave y educada. Puedes llamarme Aku. Eso es un placer conocer al famoso Kakashi del Sharingan, incluso aunque miró por la habitación. Debo confesar, la disposición estética de este espacio no es de mi gusto. Kakashi notó con satisfacción que Aku había dado su nombre. Eso parecía que estaba abierto al diálogo. No hablaste mucho mientras viajando al pueblo. ¿Por qué volverse tan hablador ahora? Simplemente sentí que la atmósfera entre tú y tu estudiante se fue. No hay espacio para charlar. Kakashi suspiró. ¿Sabes por qué estás aquí? En realidad, estoy un poco confundido. Tuve una pelea menor con tu estudiante, pero eso realmente requiere mi captura. No he hecho nada contra la hoja oculta personalmente. Kakashi asintió. Eso es verdad. Su captura no es por deber al pueblo, es una elección personal. Esta fue una oportunidad única. Después de años de no tener pistas, él finalmente tenía algo en lo que profundizar. Algo que podría aclarar todo el eventos inexplicables de los últimos años. En ese caso, siéntase libre de preguntar. Responderé a lo mejor de mi habilidad para ti, Hatake-san. Kakashi se sorprendió un poco por su franqueza, pero no pudo quejarse. Lo aprecio. Fijó su mirada en los ojos de Aku. ¿Por qué peleaste con Sasuke? Aku respondió sin problemas. Atacó mi base. ¿Reclamas defensa propia? No, respondió Aku instantáneamente. La intención era mutua. No quiero pasarme como el interrogado, pero ¿por qué no estás tú? Preguntándole todo esto. Solo estoy verificando la autenticidad de tus palabras, dijo Kakashi. Aku sonrió débilmente. ¿Es así? En verdad, Kakashi realmente no sabía por qué Sasuke había luchado contra Aku. Lo único que Sasuke le había dicho era que seguía Sabusa para aprender más sobre Itachi, tropezó con este chico con poderes de hielo, y empezó a pelear con él. En este punto, Kakashi no confiaba en sí mismo. Por no hablar de las palabras de Sasuke, Kakashi continuó. ¿Has conocido a Sasuke antes? No. Esta fue nuestra primera reunión. Kakashi asintió. ¿Cuál es tu relación con Sabusa Momochi? Aku sonrió y respondió con confianza. Él es mi senpai. ¿Senpai? ¿Te importa elaborar? Aku se inclinó ligeramente hacia atrás y miró a un lado, buscando el palabras correctas. Veamos, se parece a un padre sustituto cuyo las preguntas a menudo pierden su marca, sin embargo, la sinceridad de su intención supera la insuficiencia de sus demostraciones externas de afecto. Kakashi quedó momentáneamente estupefacto. ¿Estás relacionado con un noble? Su redacción parece inusualmente sofisticada para un mercenario. Gracias. Esa fue una pregunta, no un cumplido. Y le respondí, no por cortesía, sino, supongo que podrías digamos que he tenido contacto con la nobleza.
Kakashi asintió. ¿Dónde está Zabuza ahora? No lo sé. ¿Qué pasa con el usuario de huesos? ¿Quién? Zabuza tiene un usuario de huesos con él. Ya veo, pero no tengo noción de tal individuo. Kakashi no sabía si creerle, pero no lo hizo. Particularmente cuidado. Su verdadera intención apenas comenzaba. En ese caso, llegaré al punto principal. ¿Cuál es su relación con el obispo? Así que así es como es. Los labios de Aku se curvaron en una sonrisa débil y sabia. Creo que entiendo exactamente qué problema tienes, Atake-san. El ojo visible de Kakashi se estrechó. Él no respondió, sino que esperó al chico para continuar. Tu problema no es una persona, dijo Aku en voz baja, casi con reverencia. Yo haría Sai, es más teológico. Kakashi parpadeó. ¿Teológico? Él ni siquiera había oído esa palabra antes. ¿Estaba este chico tratando de cambiar de tema? Pero Aku notó la duda en su silencio y ajustó su tono. Permíteme mostrarte, Atake-san. Él exhaló. Por un momento, Kakashi pensó que el aire mismo se había enfriado, ya que aunque el invierno se había filtrado en la habitación. Su ojo se ensanchó en estado de shock. ¿Los puños de chakra no le afectan? La precaución agudizó instantáneamente la postura de Kakashi. Si el chico todavía pudiera usar chakra, entonces ¿por qué no estaba peleando? No, no puede ser eso simple. Los puños suprimen casi todo. Pero, tal vez el control es tan refinado que incluso los pequeños fragmentos de chakra que puede generar son suficientes para manifestar su Kekkei Genkai. Su pensamiento fue interrumpido. Fuera del aliento de Aku, un perfecto copo de nieve materializado en el aire grande, cristalino, reluciente como una joya tallada en el propio invierno. Se cernía sobre el interrogatorio mesa, suspendida imposiblemente. Un monstruo, murmuró Kakashi en voz baja. Mira de cerca, Atake-san. El tono de Aku era tranquilo, casi como el de un maestro explicando una verdad simple. Antes de hacer el copo de nieve, la mesa estaba vacía, sin sentido. Si lo desea, llámelo vacío. El copo de nieve comenzó a derretirse lentamente, formándose gotas en sus bordes. Pero después apareció el copo de nieve, una forma pura y superior de materia había nacido. Algo más complejo que el vacío a su alrededor. Y, sin embargo, el vacío inmediatamente intenta corromperlo, arrastrarlo de regreso a neutralidad, hacia la nada. El ceño de Kakashi frunció el ceño. El chico hablaba en acertijos. El último fragmento de hielo disuelto en agua, brillando en la superficie de la mesa. Ahora el copo de nieve no es nada, continuó Aku. Sin sentido. Porque se atrevió a convertirse en más que nada, en un mundo construido sobre falta de sentido. Sin embargo, metió un dedo en el agua. Las gotas cristalizaron de nuevo, el copo de nieve se reformó antes. Los ojos de Kakashi, más hermosos, más intrincados que antes. Si el copo de nieve busca su significado fuera del vacío, fuera del mesa, si se conecta a una existencia superior, Aku señaló a su dedo, el origen del renacimiento. Entonces puede volverse más. Kakashi no dijo nada. Estaba completamente perdido en la extraña lógica, pero incapaz de apartar la mirada. Podrías pensar, Atake-san, que en esta mesa hay tres estados distintos. El calor que se derrite, la neutralidad del vacío, y la frialdad que sostiene el copo de nieve. Los ojos de Aku se abrieron, su claridad casi inquietante. Pero eso es una ilusión. En esta tabla, solo hay dos estados verdaderos. El poder que sostiene el copo de nieve, y el resto. Nada más, nada menos. El copo de nieve brilló por última vez, y luego desapareció en nada. ¿Y tu problema, Atake-san? La voz de Aku bajó a un susurra, llevando amabilidad e inevitabilidad. Dices que ya has visto el copo de nieve, y no entiendes por qué ha no derretido. Se recostó, su sonrisa amable. Pero no te preocupes. Es solo cuestión de tiempo. Solo necesitas ser paciente. El ojo de Kakashi se entrecerró. ¿Has conocido al obispo? Permitiré 3 preguntas más, respondió Aku, con voz firme. Sí, 2 veces. ¿Cuándo? Hace 3 años. Entonces se conocieron. Kakashi se inclinó hacia adelante, en silencio por un momento. Calculando. Descríbeme a él. La mirada de Aku era distante, casi recordando un recuerdo.
cara pálida, cabello lacio negro, ojos negros, una máscara sonriente con una cruz sobre el ojo izquierdo. Esa fue la tercera, murmuró Kakashi para sí mismo, frunciendo el ceño. ¿Dónde lo conociste? Aku soltó un suspiro largo y suave. Lo siento, Atake-san, pero tu asa agotó sus posibilidades. La paciencia de Kakashi disminuyó. Suficientes juegos. La hoja tiene una división para leer recuerdos. Si sabes algo, lo averiguaré. La expresión de Aku permaneció calmada, casi arrepentida, pero resuelta. Eso es una pena, pero he terminado de hablar. Gambito. Parte 2. El pasillo de la oficina del Hokage estaba en silencio, sofocantemente silencioso. Tiempo hacía tic-tac lentamente con la vigilancia silenciosa de 5 ANBU operativos que se sentaron en disciplinada quietud, traicionando sus máscaras nada. En el banco de madera apoyado contra la pared, se sentaron 2 niños. Ambos 12 años. Ambos demasiado jóvenes para ser atrapados en tal situación. Atmósfera sofocante, pero ambos cargando cargas que los hicieron parecen mayores que la mayoría de los hombres adultos. El primer niño tenía el pelo negro, cortado prolijamente, con ojos que reflejaban nada. Su rostro era una máscara plana, ilegible, tranquilo hasta el punto de siendo inquietante. Pero su mirada estaba viva. Esos ojos oscuros varieron los ANBU uno por uno, sin quedarse con sus máscaras o posturas, pero en las firmas de chakra pulsando dentro de ellas. Era un viejo hábito, arraigado demasiado profundamente como para abandonarlo. Estudió no con hostilidad, sino con la curiosidad desapegada de un cazador contemplando animales enjaulados en un parque. No tenía intención de atacar ellos, por supuesto que no, pero su mente se negó a soltar el preguntas. Si tuviera que cazarlo, ¿cómo lo haría? ¿Podría matar esto? ¿Uno antes de que intervinieran los demás? ¿Podría escapar después? ¿Haría seré lo suficientemente fuerte como para romper su guardia? Preguntas sin sentido. Él sabía que lo eran. Pero sus pensamientos se volvieron hacia instintivamente, la forma en que la mano de un espadachín podría contraerse hacia su espada incluso en un momento de paz. Las voces en su cabeza, múltiples voces de sí mismo, estamos hablando constantemente. A su lado estaba sentado un chico de marcado contraste. Su cabello era dorado, la piel ligeramente bronceada, y aunque su postura era tranquila, estaba envuelto en algo que lo hizo destacar más que nada más en el pasillo. Una capa. No cualquier manto, sino un pesado sudario marcado con sellos, capas sobre capas de complejo Finjutsu que brillaban débilmente. Fue tratado como una bomba nuclear. Y los ANBU, aunque en silencio, no estaban aquí por el chico de cabello negro. Su presencia era para la rubia. Naruto Uzumaki parecía tranquilo. Su expresión era casi serena, el sonrisa cálida y soleada a la que los aldeanos se habían acostumbrado. La sonrisa eso lo hacía parecer inofensivo, como un estudiante de honor esperando su turno para entrar en la oficina del director. Pero detrás de esa sonrisa, estaba todo menos tranquilo. La mente de Naruto estaba inquieta. Turbulento. Él lo recordaba todo. A cada momento el ki se había apoderado de su cuerpo. Recordó el golpes, la destrucción, recordó los huesos de Kiryu rompiéndose debajo sus propios puños. Recordó la sonrisa que había usado mientras la resistencia del enemigo se derrumbó. Lo recordó y no lo había detenido. Esa era la verdad. Él podría haberlo hecho. Él sabía que podía. Él había sentido, en lo profundo de su alma, que tenía el poder de resistir, de hacer retroceder, para reclamar su cuerpo de la bestia. Pero en ese instante, él no había lo intenté. Él no había querido. Sigue siendo culpa mía. Su cuerpo había actuado bajo la influencia del ki. Él podría excusar él mismo por esos motivos. Pero la verdad más oscura era innegable. Él había estado de acuerdo con esas acciones. Él los había querido. Él había querido ver a Kiryu destrozado. Quería ver la arrogancia despojado. Quería verlo sufrir. Y él no lo había ordenado, por lo que la culpa quedó silenciada. No, fue peor que eso. Porque la falta de mando, la falta de elección consciente, lo hizo sentir perfecto. Como un deseo secreto concedido sin pecado. Sus pensamientos más oscuros se hicieron realidad, y sin embargo las manos permanecieron limpias. Pero no están limpios, ¿verdad?
El borde de los ojos de ambos muchachos se encontró. Por un breve instante, sus miradas se cerraron. Negro encontrándose con azul. Y ambos pensaron exactamente lo mismo. ¿Por qué está este idiota aquí? El pasillo volvió al silencio. Pero más allá de las pesadas puertas dobles de la oficina de locaje, la tormenta ya había comenzado. Adentro, la sala del consejo estaba llena de inquietud. Alrededor de una amplia mesa redonda se sentaron los líderes de la aldea, el so llamadamente de Konoha. Hiruzen saltó y presidió a la cabeza, sus rasgos envejecidos ensombrecidos por el peso de demasiadas crisis. A su ala izquierda, Jiraiya se recostó en su silla, haciendo un nuevo corte de pelo más corto. Se parece marginalmente menos al sabio errante y más al consejero que estaba destinado a ser. Frente a él estaba Tsunade, sus brazos ojos cruzados y agudos, traicionando su irritación por siquiera estar aquí. Omura Mitokado y Koharu Tatane se sentaron rígidamente, sus expresiones como piedra tallada, encarnando la voluntad de la vieja guardia. Shikaku Nara descansaba con su habitual postura perezosa, pero la agudeza de sus ojos traicionó su habitual vigilancia silenciosa. El silencio era sofocante. Nadie quería ser el primero en hablar, porque todos sabían qué tema lo destrozaría. Finalmente, Jiraiya exhaló pesadamente y se inclinó hacia adelante, descansando su codo sobre la mesa. No bailemos a su alrededor. El elefante en la habitación es Naruto. Específicamente, continuó Jiraiya, el hecho de que, por primera vez en historia, el Kibi no luchaba por controlarlo. Tenía el control total. Los dedos de Tsunade tamborilearon contra la mesa, con la mandíbula apretada. Hiruzen permaneció en silencio, aunque su pipa no se usaba frente a él. Koharu Tatane rompió la pausa, con la voz aguda. La muerte de Mizuki es explicado, entonces. La bestia lo mató a él, no al niño. Los ojos de Jiraiya se entrecerraron. No lo tuerzas de esa manera. Naruto no lo hizo. Libera al zorro a propósito. Quizás no, intervino Omura Mitokado, con un tono severo. Pero lo es innegable que perdió el control. El 9 colas ya ha destruido este pueblo una vez. No podemos arriesgarnos de nuevo. Él debe ser confinado colocado en una cámara sellada donde no puede amenazar cualquiera más. Eso es prisión, espetó Jiraiya, alzando la voz. Lo encerrarías alejado como un criminal por algo que nunca eligió. Esa es la forma más rápida de convertirlo en un monstruo. Hablas emocionalmente, Jiraiya, dijo Koharu fríamente. Pero ¿qué pasa con el pueblo? Debemos pensar en nuestra gente. Después del ataque de los 9 colas, después de la masacre de Uchiha, después del colapso de Rotidanzo, traición Konoha es frágil. Otro alboroto podría destruir lo que hemos recuperado la estabilidad. Sus palabras tenían peso. Sin embargo, incluso Tsunade se movió en su asiento. Su mirada nunca se suavizó. Jiraiya se inclinó hacia adelante, con los puños apretados contra la mesa. Escucha con cuidado. Naruto no es el zorro. Si lo tratas como a uno, si tratas lo verás como nada más que una jaula. Lo conducirás directamente a sus armas. Lo que necesita es apoyo, confianza. Alguien a quien entender él. Omura negó con la cabeza gravemente. Ingenuo. No podemos darnos el lujo de apostar la seguridad de todo un pueblo en el sentimentalismo. Ingenuo. Jiraiya devolvió el disparo, con los ojos ardientes. Lo ingenuo es pensar puedes encadenar al zorro para siempre. Tratas de encarcelar a Naruto, y no hagas nada más que crear el desastre que temes. Jiraiya, interrumpió Koharu, con voz aguda, estás dejando que el apego te ciega. Si la bestia vuelve a tomar el control, tomarás responsabilidad por las muertes, por los incendios, por las vidas perdidas cuando la historia se repite. Las palabras resonaron. Por un momento, la cámara se llenó solo de silencio. Hiruzen no habló. Sus ojos estaban medio cerrados, pesando, midiendo, escuchando las palabras pero sin decir nada. Finalmente, Shikaku se agitó. Problemático. Todas las miradas se volvieron hacia él. Shikaku se frotó la nuca, suspirando. Supongamos que Jiraiya cierto, ese Naruto no tiene la culpa de lo sucedido, incluso entonces, tenemos un problema. Cuando Mizuki murió, los Anbu nunca encontraron la cuerpo. Ni un desecho. Si Naruto no fue el responsable, está bien.
pero si él era, incluso si estuviera bajo la influencia del zorro, eso todavía significa que está cómplice. Tsunade frunció el ceño. ¿Cómplice? Sí, dijo Shikaku, con el tono apagado. Incluso si separamos su conciencia de la del zorro, el hecho permanece. El cuerpo estaba oculto, eso significa que él, o el zorro, lo ocultaron deliberadamente. ¿Cuál sugiere cálculo? Intención. Exhaló, sacudiendo la cabeza. Ya sea que lo trates como dos entidades o uno, no cambia el resultado. Naruto está en el centro. Y eso hace esto, problemático. Muy problemático. Otro silencio. Esta más pesada que la primera. Los ojos de Tsunade se endurecieron, claramente tratando de enterrar el tema de Naruto. Naturaleza inestable antes de que siguiera girando en espiral. Naruto no es nuestra única preocupación. Orochimaru todavía está ahí afuera, y es obvio que se está preparando algo. Sus experimentos, sus movimientos alrededor del fronteras, es nuestra responsabilidad actuar antes de que él ataque primero. Jiraiya asintió, pero su expresión seguía siendo sombría. Tienes razón, pero se avecina una tormenta aún mayor. El Akatsuki. Me encontré con dos de sus miembros durante mi última misión, y seré honesto, sin el alboroto de Kyuubi, podría no haber regresado. La fuerza no está al nivel de la mera falta de Nin. Estos son monstruos, cada uno una calamidad. Deslizó un pergamino por la mesa. Utane. Perspicaz y analítico, lo desenrollé, escaneando el informe aproximado pero detallado de Jiraiya. Sus labios se apretó mientras leía en voz alta. Un usuario de Jutsu capaz de manipulando su propia sangre en armas, y después de herir al oponente, tomando el control de su sangre para paralizarlos. El otro, alguna forma de Jutsu elemental avanzado prohibido que involucre máscaras e hilos. Un pesado silencio se apoderó de la habitación hasta que Shikaku exhaló su nariz, los brazos cruzados. Problemático. Sacó otro informe, este marcado con el de Kakashi. Escritura a mano. Su voz era firme, pero había un agudo corriente subterránea. Un usuario de hielo Kekkei Genkai, un usuario de huesos Kekkei Genkai, y uno de los 7 espadachines de la niebla. Todos actuando como mercenarios para detener a un solo constructor de puentes en la tierra de las olas. Dejó caer el pergamino sobre la mesa. Estos no son coincidencias. Usuarios de linaje y élites deshonestas que se alinean con organizaciones peligrosas. El equilibrio del mundo shinobi es cambiando. Todas las miradas se volvieron hacia Hiruzen. El viejo Hokage se sentó en silencio, pipa descansando entre sus dedos, el humo se encrespaba perezosamente hacia el techo. Sin embargo, algo andaba mal en él. Finalmente, Utane se inclinó hacia adelante, con la mirada aguda. Hiruzen, la pregunta ahora no es ¿qué está pasando? La pregunta es, ¿qué planeas hacer? Hiruzen no dijo nada. Sus rasgos desgastados parecían tallados en piedra, desprendida, como si el peso de las crecientes crisis lo empujó más allá del agotamiento a una fría quietud. Lentamente, casi ritualísticamente, metió la mano en su túnica y sacó un doblez. Pergaminó. El sello de cera ya estaba roto, pero el símbolo presionado en él estaba inconfundible. El sello de la corte del Daimi. Sin decir una palabra, Hiruzen colocó la carta sobre la mesa. Shikaku extendió la mano, sus dedos rozando el pergamino con precaución deliberada. Lo abrió para leerlo, luego se congeló. Sus ojos se abrieron. Su respiración generalmente medida enganchaba. Esto lo es. Ubicación. Ciudad capital de la Tierra del Fuego, Lord Manzanori Residencia. Dentro de la capital de la Tierra del Fuego, en una lujosa residencia de cortinas de seda y madera pulida, Lord Manzanori reclinado en su intimidad estudia. El noble estaba inmerso en uno de sus pasatiempos indulgentes, pintando delicadamente sobre un biombo plegable centenario con oro leaf, sus manos firmes deslizando un fino pincel sobre un motivo de grulla. Él tomó estos momentos en serio, el acto de restaurar la belleza, sirviendo tanto como relajación como un reclamo tranquilo de refinamiento. El crujido repentino de la puerta corredera rompió el silencio. Un sirviente se apresuró a entrar, inclinándose tan bajo que su frente casi tocó el suelo. Me molestas en medio del trabajo de precisión. ¿Qué es ahora? El sirviente tragó saliva nerviosamente, levantando la mirada solo ligeramente.
Perdóname, mi señor, pero, tienes una visita. Masanori chasqueó la lengua, molesto, frotando su pincel sobre un tela. ¿Un visitante? ¿A esta hora? ¿Quién es? Su tono era llano, despreocupado. El sirviente inhaló, como si pesara el peso del nombre antes de hablar. Es un hombre joven, mi señor. Su nombre es Takuya Yagami. El pincel cayó de la mano de Masanori, dejando una raya de oro a lo largo. La grúa inacabada. Toda su postura se puso rígida, sus ojos se abrieron con incredulidad. Takuya Yagami. Se puso de pie tan abruptamente que el sirviente se estremeció. Su cara, una vez aburrida y molesto, ahora resplandecía de urgencia. Déjalo entrar, e inmediatamente, momentos después, la puerta se volvió a abrir. Un hombre joven dio un paso en el interior, sus movimientos compuestos, casi teatrales en su gracia. Hizo una pausa, ofreció una reverencia profunda y precisa, luego se enderezó con una sonrisa serena. Su voz tenía una cortesía suave pero dominante mientras hablaba. Señor Masanori. Es un honor finalmente conocerte de nuevo.